Para ir cerrando esta exposición, y que hemos dicho que es previo a trabajar la columna número 4, que consiste en actividades de aprendizaje, vamos a abordar uno de los últimos temas muy interesantes, como lo es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo hemos dicho que es un tipo de aprendizaje. También hemos dicho que es una estrategia en sí misma, pero ahora vamos a abordarlo un poquito más de lleno, el aprendizaje significativo, tal como lo dice, es un tipo de aprendizaje. Pues bien, el aprendizaje significativo está asociado íntimamente a la teoría del aprendizaje del constructivismo. También está asociado íntimamente al modelo educativo por competencias, el cual usted y yo sabemos que es la esencia del CNV. Entonces, para poder ir ejecutando este modelo por competencias, es necesario que en la metodología de la entrega educativa, el docente aplique el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es muy importante. Es muy importante porque parte de una metodología dinámica, una metodología en la cual el niño va a ser el centro del entorno pedagógico. Es la esencia del constructivismo, ya no del conductismo, donde el maestro era el centro. Ahora no. En el aprendizaje significativo, el niño es el centro, el estudiante es el actor principal. Entonces, definamos aprendizaje significativo. En varias oportunidades hemos venido diciendo que el aprendizaje significativo es aquel que está basado en la interrelación que existe entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos con el fin de aplicarlos en la solución de problemas que enfrenta el niño, el joven, el estudiante en su vida cotidiana. Eso es un aprendizaje significativo. Ahora, ¿cómo se da? Bueno, el docente va a iniciar su clase, va a iniciar su lección, pero para ello debemos de mencionar que hay 3 fases en el aprendizaje significativo. La fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de cierre. Repitamos, fase de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre. Son 3 fases que conforma el aprendizaje significativo en la lección que usted y yo vamos a facilitar en el diario vivir, en el diario de nuestra vocación, de nuestro trabajo docente. Empecemos entonces, ¿qué hacer en la fase de inicio? En la fase de inicio se sugiere que nosotros llevemos un conectivo significativo cuando nosotros empezamos la lección. Ese conectivo significativo podría ser una imagen, podría ser un canto, una historieta, algo que enganche al niño con el tema que voy a facilitar con ellos. Tiene que haber un motivo, un enganche, un gancho significativo. Repito, puede ser una imagen, un dibujo, un cartel, puede ser un objeto, algo que llame la atención, algo que ponga a trabajar la mente del niño. Eso es en la fase de inicio. Este gancho significativo va a hacer que el niño empiece a activar sus conocimientos previos. Va a activar sus conocimientos previos. Si yo, por ejemplo, mi tema con los niños son los alimentos naturales que nosotros debemos de consumir, como por ejemplo las frutas y las verduras, como por ejemplo, yo puedo enganchar con una imagen de una
de una sandía, de una piña, puede ser de un whisky, algo que enganche los conocimientos previos del estudiante. Ya va a depender de un docente el empleo, la dedicación, lo que él o ella pueda hacer en este material didáctico. Ya sea sencillo o ya sea muy elaborado, lo importante es que el niño tenga una imagen para activar los conocimientos previos. Esto es en la fase de inicio. Ahora vamos en la fase de desarrollo. ¿Qué hacer en la fase de desarrollo? Bueno, aquí en la fase de desarrollo, ya a estas alturas ya hay conocimientos previos. Entonces, el docente o la docente trabaja con sus niños analizando, comparando, seleccionando, criticando la información. Porque debe de existir información, pero debemos de partir de lo que sabe el niño. Se tiene que partir de la información que el niño ya tiene antes de trabajar la información nueva. Porque posteriormente, en esta fase de desarrollo, el siguiente paso es relacionar la nueva información. Esta información con información de otras áreas de aprendizaje. Yo puedo hacer mención del tema que mencioné en la fase de inicio de las frutas y los vegetales, pues mencionarles la importancia. Ya cuando escuché lo que ellos saben, yo tengo que empezar a hacer una relación de esa información con otras áreas. Por ejemplo, si en mi comunidad se produce algún tipo de vegetal, de fruta o verdura, puedo preguntarles que si hay huertos en las casas de ellos y si no existen, ¿por qué no hay? Y la posibilidad de empezarlos a hacer. Preguntar dónde se compran los vegetales, dónde compran las verduras, si les gustan las verduras, si les gustan los vegetales en general. Y ahí ya viene también la nueva información. Se establecen nexos entre la información que ya se tiene y la nueva por aprender. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo que auxiliarme del libro de texto. El libro de texto tiene la información nueva de los vegetales, de las frutas y verduras que yo estoy abordando en esa oportunidad. El libro de texto no debe de ser el único apoyo, sino que yo debo trabajar conforme a los procedimientos metodológicos que ya se hicieron mención anteriormente. Es decir, el libro de texto no va a ser el único recurso que va a concretar mi lección del día. No, el libro de texto va a ser solo un auxilio, un auxiliar, una fuente de información para la nueva información que yo necesito relacionar con la información que tenían mis estudiantes, es decir, los conocimientos previos. En algunos casos, esta nueva información que tiene el libro de texto se puede alimentar con la información que tiene el docente. Se supone, se asume que un docente, una docente, tiene muy amplia la información de una determinada lección. Y si no fuera así, actualmente un docente puede auxiliarse de un dispositivo como lo es un celular que tenga internet para poder actualizar esa información, porque se trata de interrelacionar el conocimiento previo que tiene el estudiante con información fresca, información actualizada de ese tema que se está abordando. Y esa interrelación se debe de concatenar con los procedimientos metodológicos. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Va a pintar
o va a llenar un test, o qué va a hacer, qué va a descubrir, porque entonces ya viene el método, ya viene la estrategia, ya viene la técnica, ya viene la actividad. Todo eso se tiene que interrelacionar para hacer efectivo el desempeño del estudiante, que es el que está aprendiendo. Eso es muy, muy importante. Entonces, en esta etapa de desarrollo viene algo bien importante. Cuando el estudiante empieza a relacionar el conocimiento que él tiene con la nueva información, más los procedimientos metodológicos, resulta que en su mente pasa algo, y a eso se le llama conflicto cognitivo. ¿Cuál es el conflicto cognitivo realmente? El conflicto cognitivo es un proceso que se lleva a nivel de cerebro, en el cual existe un razonamiento para que el niño le encuentre lógica a la combinación del conocimiento previo con la información que está obteniendo y cómo se va a procesar a través de las actividades metodológicas que él está haciendo. Ese conflicto cognitivo lo que le va a provocar a él posteriormente, ya en la actividad de cierre, van a ser procesos metacognitivos. En los procesos metacognitivos es un proceso en el cual el niño va a reflexionar, va a ampliar sus conocimientos. En la actividad de cierre, el niño amplía lo aprendido, permite que los y las estudiantes se den cuenta de que es fácil explicar lo que se aprendió, porque esa es otra consecuencia de la etapa de desarrollo en estas etapas del aprendizaje significativo. En la actividad de cierre, el niño va a llegar, se pretende que el niño llegue a un grado en el cual él comprenda no solo el tema, que lo codifique, sino que sea capaz de explicarlo a sus mismos compañeros. Porque esa es otra muestra, es un producto de que el aprendizaje fue efectivo. Cuando el niño es capaz de explicarle a sus compañeros, a sus padres de familia, cuando llegue a su casa. En la actividad de cierre hay reflexión entonces. Se crean espacios para la reflexión acerca de lo aprendido y la forma en que lo lograron. Aparte que la reflexión lleva al niño a comprender la importancia de lo aprendido. En este caso, seguimos con las frutas y verduras. Entonces, él en su inconsciente y en su subconsciente, él va a reflexionar que consumir este tipo de alimentos le va a nutrir su organismo. En este momento, entonces, hemos tratado de ilustrar cada etapa del aprendizaje significativo. En conclusión, el proceso de aprendizaje fue efectivo. No fue una entrega educativa que se quedó en enseñanza, sino que llegó a un nivel de aprendizaje efectivo en el estudiante, que es lo que se pretende al final en este mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, que no se quede solo en enseñanza, sino que el niño le encuentre sentido, que decodifique de qué se trató ese tema y qué importancia tiene para él. Porque este tema va a estar relacionado con el indicador del logro de esa competencia que se está trabajando.